Hola, nuevamente aquí en mi espacio astrológico hablando de astrología. Vengo hablando de la época de los eclipses. En el video anterior les hablé del eclipse de luna que vamos a tener el 19 de noviembre y ahí les dejé algunos tips. Hoy les voy a hablar del eclipse total de sol que vamos a tener el 4 de diciembre. Es un eclipse que se va a dar en el sur del globo terráqueo y este eclipse comienza en la isla de las Malvinas a las 7 horas de la hora universal y va a durar aproximadamente unos 66 minutos, pero la oscuridad completa que ejerce o que hace la luna nueva sobre el sol, interponiéndose la luna entre la Tierra y el sol, va a durar aproximadamente 1 minuto y 58 segundos. Va a estar recorriendo esa sombra a lo largo de la Antártida, de manera que las personas que están en el sur de Chile, de Argentina, Australia, van a poder ver el fenómeno astronómicamente hablando. Desde la astrología, los eclipses tienen unos efectos puntuales, unos efectos que son kármicos, unos efectos que pueden afectar nuestro cuerpo, nuestra razón, los aspectos económicos. Los eclipses están muy asociados en la astrología védica a momentos inauspiciosos. En la cultura védica, los eclipses no son auspiciosos para iniciar proyectos, para matrimonios, para hacer inversiones, para hacer actividades de alguna importancia. La cultura védica se guarda mucho o guarda mucha cautela en época de eclipses y prefiere desarrollar sus actividades más importantes cuando ya haya pasado el efecto. Los efectos de los eclipses duran 15 días antes y 15 días después desde la fecha del eclipse. Por eso les estoy hablando con anticipación para que podamos aprovechar y entender desde la conciencia qué es el eclipse y en dónde se va a dar. En la astrología védica, el eclipse se va a dar en el eje Sagitario-Géminis. Es un eje que implica mucho la razón, el saber, el conocimiento, la educación, la comunicación, y es un eje que implica mucho el relacionamiento. Este eje se va a ver afectado porque la luna se interpone entre el sol y la tierra, anteponiendo sobre todo las emociones. De manera que podemos estarnos viendo en unas emociones exageradas, en unas emociones impulsivas, en unas emociones en donde el diálogo está supeditado más a la reactividad que a la lógica. Es un momento de eclipse que empezamos a ver desde el 15 días antes del 4 de diciembre, hasta el 29 de diciembre, 15 días después del fenómeno del eclipse, a colocar algunas situaciones que tengan que ver con debates de opinión, con debates de creencia, a temas que tienen que ver con la libertad. Y este eclipse además va a estar unido con o los efectos del eclipse con la cuadratura de Saturno y Urano, que tiene que ver mucho con el tema de las restricciones, que tiene que ver mucho con el tema económico. El eclipse además va a ser una cuadratura a los signos de Piscis y de Virgo, que no necesariamente tiene que ser que le vaya a ir mal a Virgo y a Piscis desde la astrología occidental, sino que lo que representan esos signos es la salud y todo lo que tiene que ver con los antídotos, vacunas, medicamentos. El signo de Virgo trabaja mucho lo que es la red hospitalaria, de manera que el eclipse puede estar afectando todos esos aspectos que tienen que ver con el aforo en la red hospitalaria. Recordemos que la pandemia aún no ha terminado, se los he dicho desde videos anteriores, que hasta que no pasemos la tercera temporada del Kalasarpa Yoga y la tercera cuadratura de Urano-Tauro, no vamos a superar el tema de esta pandemia, al menos que tiene que ver con el COVID. O sea que esta época de eclipses es una época en donde debemos no bajar la guardia frente a nuestra protección en torno a los temas de la pandemia, no bajar la guardia respecto a el distanciamiento, porque podemos empezar a cerrar algunos acontecimientos, porque el eclipse está muy asociado con el eclipse del 14 de diciembre del año 2020. De manera que hay un rezago todavía de pandemia
que puede darse con un alto impacto porque es un eclipse total de sol. El del 14 de diciembre del año pasado no fue total de sol. Este sí va a ser un eclipse total de sol, por lo tanto los efectos son altamente inauspiciosos. Así es que vale la pena cuidarse, aunque el eclipse va a generar un trígono hacia los signos de aire y hacia los signos de fuego, y esto hace que haya una confianza o una aparente confianza frente a los espacios que ya hemos ido superando, en los espacios en donde ya hemos ido recobrando la libertad. Sin embargo, están en cuadratura la salud y todo lo que tiene que ver con antídotos, vacunas y temas hospitalarios y de medicamentos. El eclipse puede conllevarnos también a una sensación de sacrificio no reconocido, por lo que va a estar ahí en cuadratura con Virgo, que tiene que ver mucho con el tema laboral. Entonces esto puede traernos en algunos inconvenientes o en algunas contradicciones con el sector laboral o en el sector donde nos desempeñamos laboralmente. Es época de eclipse, no tratemos de resolver ni de que nos hallen la razón en época de eclipse, porque seguramente no va a ser así, de manera que no caigamos en diálogos bizantinos, en diálogos que no nos conduzcan a algún acuerdo, ni a sobreponer con nuestra arrogancia o con la arrogancia de otros los temas de la razón, de quiero tener la razón en esto. Este eclipse se junta con la luna nueva, que la luna nueva es esa luna en donde se aproxima a los mismos grados en donde está el sol, y por lo tanto esa luna no la vemos desde la Tierra, y al acercarse pues es cuando tapa el sol. Esta luna es una luna en donde vamos a tener la necesidad de querer iniciar cosas, a tener la tendencia a querer tomar decisiones muy importantes porque es luna nueva. Pero como estamos en época de eclipses, yo les recomendaría que no lo hagan sino hasta enero, o al menos cuando pase esa sombra del eclipse, que es a partir del 29 de diciembre. Bueno, en la astrología védica el eclipse se va a dar en el eje Tauro-Escorpio. Tauro-Escorpio, la Tierra va a estar en Tauro, la Luna va a estar en Escorpio, conjunto con el Sol en la estrella Yesta Nakshatra. Es una estrella inauspiciosa desde la astrología védica, es una estrella que está asociada a la hermana mayor de Lakshmi, y por lo tanto la hermana mayor de Lakshmi no fue la dorada, sino más bien Lakshmi, o sea que es una estrella que alberga mucho sacrificio o mucha tema no reconocido, esa falta de reconocimiento por lo que se es. En India a la hermana mayor se le guarda respeto, y por lo tanto se le reconoce ahí el respeto hacia la hermana mayor, pero no la adoración que ella quisiera. La estrella también está asociada al dedo medio de la mano, y este dedo medio en la cultura védica se asocia mucho al destino, o sea que este eclipse total de sol nos va a hablar mucho del destino. Y al río Ganges se asocia mucho esta estrella y esta nakshatra donde se va a dar el eclipse, que el río Ganges implica el lavar el karma. O sea que es un eclipse que, como está asociado mucho al eclipse del 14 de diciembre porque coincidieron en el eje, entonces es un eclipse que viene a cerrar algo kármico que originamos o en lo que nos vimos envueltos el 14 de diciembre en esa época de eclipse. Se va a dar en un signo muy tamásico que es Escorpio, es un signo que es denso, hagan de cuenta que es como el barro, es un signo que no nos permite una flexibilidad, una libertad, una claridad. El eclipse en la astrología védica nos va a imponer el buscar la luz en medio de la oscuridad. Es un eclipse que va a estar muy asociado a Mercurio, porque Mercurio rige la estrella Yesta Nakshatra, y este Mercurio nos va a poner en reto a adaptarnos a esas situaciones que nosotros no entendemos desde la razón y de la lógica. Recordemos que el eclipse, al interponerse la luna entre el Sol y la Tierra, va a sacar de nosotros, primero que todo, las emociones. Y nos vamos a ver algo en situaciones de arrogancia, o nos vamos a ver muy arrogantes, o algunas personas se van a ver o reflejadas o arrojándonos mucha arrogancia. Es un eclipse que nos puede traer
un reflejo del destino, una insatisfacción sobre lo que venimos haciendo y hacia dónde nos estamos dirigiendo, pero no por frustración, sino porque sentimos que lo que estamos haciendo no está siendo reconocido, que estamos sacrificando más de la cuenta y no nos lo reconocen. Esa es la sensación que va a tener este eclipse. Es un eclipse donde vamos a tener que batallar, como les decía, con la arrogancia, vamos a tener que batallar con los impulsos sexuales. Es un eclipse en donde debemos ser muy prudentes con el tema de la sexualidad, con el tema del manejo de sustancias, con el tema del manejo del licor, las sustancias, las drogas, porque puede ponernos en una situación muy compleja el eclipse. Este eclipse nos va a implicar como Rahu y Ketu están en este eje de Tauro, Escorpio, a querer devorar algo rápidamente, pero también soltar algo rápidamente, a querer abrirnos, a comernos el mundo, pero también soltar algo que ya no queremos más. Este eclipse nos pone a trabajar mucho con los hermanos, nos pone mucho a trabajar con esas personas que vemos de mayor autoridad, pero que las vemos casi que de igual. Tenemos que tener mucha cautela con el manejo de estas situaciones. Este eclipse es un eclipse que nos va a limpiar mucho el cuerpo y la mente. Está muy asociado. ¿Por qué? Porque la sombra del eclipse de luna es esa sombra que hace la Tierra sobre la luna, y la sombra que hace el eclipse de sol es la sombra que hace la luna entre el sol y la tierra. De manera que en la sombra de la luna trabaja la mente y la sombra de la tierra trabaja el cuerpo. O sea que es un eclipse para trabajar mucho los temas de limpieza mental y limpieza física y corporal. Tips: cubrir la cabeza 5 días antes, 5 días después del eclipse. Siempre lo recomiendo porque los rayos del sol no son los más óptimos, nos puede traer más decaimiento, nos puede traer, si no cubrimos la cabeza, nos puede traer confusión, nos puede traer insomnio, así es que es bueno cubrir la cabeza 5 días antes y 5 días después del 4 de diciembre. Puedes cargar un lápiz lazuli, una turquesa, que ayuda mucho a canalizar la lógica, la razón, el diálogo desde un efecto mucho más locuaz, mucho más hábil. Podemos trabajar el mudra del dedo medio para que nos sea reflejado el destino o hacia dónde debemos dirigirnos. Podemos beber agua caliente y sobre todo agua caliente la puedes beber con algunas infusiones para poder canalizar muy bien los efectos del eclipse. Y esta es una estrella Gandanta, en donde es la última parte de Escorpio y la primera parte Sagitario, agua y fuego, y esto genera una explosión. El eclipse puede generar desbloqueos y por eso es altamente desintoxicador este eclipse, para que lo puedas aprovechar. Ahora, desde los signos pues les voy a dar algunas recomendaciones y les voy a decir en qué escenario se va a dar el eclipse total de sol, y lo voy a recomendar desde el signo védico y desde el signo occidental. Si sabes el signo védico, perfecto. Si no, voy a darlo desde el signo occidental también, que comúnmente la gente lo conoce. Aries, en el signo védico, Aries védico, vas a tener tu eclipse en todos los temas de casa 8, que son temas que tienen que ver con la crisis y la transformación. Posiblemente te estés viendo involucrado en descubrir algunos secretos, descubrir algunos temas ocultos, y esto puede traer algo que afecte mucho tu ego. El Aries occidental, o las personas que sean Aries occidental, es un eclipse que va a darse en lo que tiene que ver con el manejo de la autoridad o con personas que ejerzan autoridad sobre ustedes. Van a estar eclipsadas allí, no van a entender muchas de las cosas que tengan que ver. No recomiendo para Aries viajes al extranjero, porque ahí se va a dar su eclipse en esa zona que rige el extranjero. ¿Qué les recomiendo a ambos Aries? Cocinar o hacer actividades que tengan que ver con la transformación de las cosas, trabajar con arcilla, con plastilina, o cocinar, que es una actividad que ayuda mucho a la transformación. Tauro védico, tu eclipse va a estar en casa 7, es un eclipse que trabaja mucho el tema de la pareja, de los 3 socios, socio emocional, espiritual o
económico. Puede verse algo afectado a nivel de pareja, eclipsado el tema del relacionamiento íntimo o el relacionamiento con los acuerdos que llegues con los socios económicos o espirituales. El Tauro occidental, tu eclipse se va a dar en todo lo que tiene que ver con inconvenientes relacionados con herencias o con antepasados, con legados. Tus finanzas pueden verse un poco afectadas, sobre todo si te están debiendo plata. Puedes tener algunos problemas financieros si esperabas algún dinero de imprevisto o que lo esperabas para final de año, probablemente no se dé en la época de eclipses. No te recomiendo mucho invertir en época de eclipse. Géminis védico. El eclipse se va a dar en tu sector 6, vas a verte afectado o alguien de tu familia se va a ver afectado por temas de salud. Puedes estar muy eclipsado en la toma de decisiones a nivel laboral o en el desarrollo de sus actividades laborales, y este eclipse te va a traer mucho la reflexión sobre hacia dónde debes dirigirte y si lo que estás haciendo es lo que quieres hacer a partir del año entrante. El Géminis occidental, el eclipse se va a dar en casa 7, todo lo relacionado con la pareja, todo lo relacionado con esas situaciones que tienen que ver con tu esposo, tu esposa. También puede verse relacionado con los sobrinos. Es un eclipse que nubla mucho ese relacionamiento con la pareja, con quien se tienen hijos o con los temas de los sobrinos. Este eclipse puede traer ahí unas situaciones de falta de lógica y de reacciones exageradas a nivel de sobrinos o a nivel de pareja. Cáncer védico. Cáncer védico, tu eclipse se va a dar en casa 5, muy relacionado con los hijos, con los emprendimientos, con las empresas, con la creatividad. No es auspicioso ahorita iniciar emprendimientos, actividades. Muy seguramente van a estar eclipsadas tus actividades con tus hijos, haya inconvenientes para poder estar con ellos. Esto es el cáncer védico. Cáncer occidental. Tu eclipse se va a dar en casa 6, va a estar muy eclipsado el tema de la salud, el tema del trabajo. No te recomiendo mucho hacer exceso de actividad física en época de eclipse, cáncer occidental. Tu trabajo también puede traerte alguna saturación, confusión, emocionalmente te puedes poner en coyuntura en algunos aspectos laborales. Ten cuidado. La razón o las decisiones que tomes en época de eclipses a nivel de salud o de trabajo pueden ser incorrectas. Leo védico, tu eclipse va a caer en casa 4, se refiere mucho al hogar, a la convivencia, puede traer algunos inconvenientes con la madre y no te recomiendo invertir en vehículos, finca raíz, y si tienes que hacerlo, hacerlo al menos no 5 días antes ni 5 días después al 4 de diciembre. Leo occidental, tu eclipse va a caer en casa 5, es un eclipse que trabaja mucho la creatividad, de manera que no vas a estar muy creativo, no te van a salir mucho las ideas. Esto puede traer también un aspecto relacionado con los hijos, sean hijos tuyos o hijos emocionales, espirituales. Vas a estar un poco eclipsado en relación con los hijos, con los emprendimientos. Sientes la sensación de querer liberar responsabilidades y no cargarte por época de eclipses. Virgo védico. Tu eclipse va a caer en casa 3, es un eclipse que tiene que ver mucho con la energía propia, con los sueños propios, con las metas propias, con la energía del cuerpo. Puede involucrar mucho a los hermanos menores, así es que si hay alguna situación compleja con un hermano menor, no trates de solucionarla en época de eclipse, o puede darse un problema en época de eclipse con un hermano menor. Virgo occidental, tu eclipse se va a dar en casa 4, esto involucra mucho el hogar, el mantenimiento, el orden, todo lo que tiene que ver con las 4 paredes donde tú convives. Este eclipse puede traer algunos inconvenientes con el padre, diferencias, discusiones, y es un eclipse en donde tú ves como que no ves clara la felicidad o ese aspecto de felicidad. Libra, tu eclipse védico, Libra védico, tu eclipse se va a dar en casa 2, así es que es un eclipse que puede afectar mucho la parte económica y la parte de la comunicación y de los recursos. No es una buena época para que inviertas, Libra védico.
Libra occidental es un eclipse que va a tener mucho que ver con los hermanos. Algunos aspectos van a verse afectados en época de eclipses con alguien o con alguno de tus hermanos, estos preferiblemente hermanos menores. Es un eclipse en donde tú buscas tu energía propia, tienes la energía propia suficiente, no quieres cargarte con los problemas de otras personas, y en esta época de eclipses te aconsejo mucho hacer cosas que te gusten y leer. Este es Libra. Ahora sigo con Escorpio. Escorpio, tu eclipse, Escorpio védico, tu eclipse se va a dar en tu casa 1, así es que es un eclipse que va a afectar el cuerpo. Sobre todo te vas a ver muy saturado de energía, te vas a ver muy saturado de situaciones, de cosas. Tienes que cuidar mucho la alimentación y los hábitos para no sufrir de alguna intoxicación. Escorpio occidental, tu eclipse se va a dar en casa 2. No te recomiendo mucho invertir en temas, cuidar tus temas financieros. No es un momento para tomar decisiones financieras. Escorpio occidental. Y es un eclipse que te puede traer problemas de comunicación, de decir las cosas y que las otras personas no las entiendan como tú querías que las entendieran. Sagitario, Sagitario védico, tu eclipse se va a dar en casa 12, es un eclipse de pérdidas, es un eclipse que puede traer separaciones, puede traer, activar algunos temas de muerte o de algunos tratamientos médicos a ti mismo o a alguien de tu familia. Sagitario occidental, tu eclipse se va a dar en casa 1, es un eclipse que trae mucha confusión a nivel propio, es un eclipse que te puede traer algún debilitamiento físico, te puedes sentir somnoliento, físicamente débil, es un eclipse donde te sientes con sobrecarga emocional, con falta de ánimo, con falta de luz. Este eclipse es bueno que descanses, que no te tomes mucha actividad en época de eclipse. Capricornio, tu eclipse, Capricornio védico, tu eclipse se va a dar en casa 11, es un eclipse que puede afectar a tus hermanos mayores, puede afectar algo de tu reconocimiento a nivel social, puedes tener algunos problemas con algunos sueños que querías concretar ahora en diciembre y que pueden tener algún retraso. Capricornio occidental, tu eclipse cae en casa 12, es una casa de dudas, de miedo, de ansiedad, es una casa en donde tienes que enfrentar alguna separación, alguna pérdida, algún distanciamiento, y esto te hace perder en algo la autoestima porque tu sol va a estar eclipsado. Acuario, Acuario, tu eclipse va a estar védico, Acuario védico, tu eclipse va a estar en casa 10, te vas a estar cuestionando mucho la razón de ser de tu profesión o la razón de ser de lo que estás haciendo en relación con tu profesión. Es un eclipse que te puede reflejar mucho el destino o hacia dónde quieres ir. Así es que medita muy bien si lo que estás haciendo es lo que te gusta. En la occidental, Acuario occidental, te cae el eclipse en casa 11, es un eclipse que tiene que ver mucho con redes sociales, con amistades, con entornos sociales, no están muy óptimos. Si tienes que desarrollarte en algunos escenarios, dar charlas, decir cosas, el eclipse puede traerte algún inconveniente que se produzca en redes sociales o no produzcan lo que tú buscas a través de estos medios de comunicación. Es un eclipse donde tienes que tener cuidado con los amigos. Y Piscis védico, tu eclipse va a caer en casa 9, es un eclipse védico que te afecta al extranjero, que te afecta a los estudios, es un eclipse en donde más bien busca lo espiritual, más bien trabaja temas de meditación, temas de desarrollar mudras, mantras. Es un eclipse altamente espiritual y donde puedes desintoxicar mente y cuerpo. Y en la astrología occidental, el Piscis occidental es un eclipse que empieza a cerrar algunos temas kármicos en relación a la madre o a situaciones que tuvieron que ver con la madre. Es un eclipse en donde te pone a reflexionar mucho sobre el destino, sobre lo que estás haciendo ahorita. Es un eclipse que te puede empezar a reflejar algo de tu profesión y algo que quisieras hacer sobre tu profesión. Es un eclipse en donde te empiezas a cuestionar mucho sobre el éxito profesional y personal que has tenido hasta este momento.
Bueno amigos, me extendí en algo, pero creo que vale la pena darles todos estos tips y esta información para época de eclipses. Nos vemos dentro de 8 días. Bye bye.